El frío de diciembre mordía la piel de Juan Diego mientras caminaba por las faldas del cerro del Tepeyac. El cielo, todavía oscuro, comenzaba a teñirse de tonos violetas y naranjas, anunciando el amanecer. El canto de los primeros pájaros rompía el silencio de la madrugada, mezclándose con el sonido de sus huaraches sobre el camino pedregoso. Juan Diego, un indígena chichimeca de 57 años, apretaba su tilma contra su cuerpo, buscando calor. Su rostro, marcado por el tiempo y el trabajo duro, mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Cada paso que daba lo acercaba más a la iglesia donde rezaría por la salud de su amada esposa, María Lucía. De repente, una luz cegadora inundó el camino. Juan Diego se detuvo en seco, parpadeando confundido. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía inexplicable. Y entonces, la oyó. «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?». La voz, dulce y maternal, hizo que el corazón de Juan Diego saltara en su pecho. Cayó de rodillas, temblando, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ante él, flotando sobre una nube dorada, estaba la figura más hermosa que jamás había contemplado. Era una mujer de piel morena y rasgos indígenas, vestida con un manto azul salpicado de estrellas. Su rostro irradiaba una bondad y un amor que Juan Diego nunca había experimentado. «Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios», dijo la aparición, su voz llenando el aire con una melodía celestial. «Deseo que se me construya un templo aquí, donde mostraré mi amor y compasión a todos los que me busquen». Juan Diego, abrumado por la presencia divina, apenas logró balbucear: «Pero, señora mía, ¿cómo puedo yo, un simple macehual, cumplir con tan grande encomienda?». La Virgen sonrió con ternura, y Juan Diego sintió como esa sonrisa calentaba su alma. «No temas, pequeño mío. Yo te guiaré. Ve ahora y lleva mi mensaje al obispo». Cuando la visión se desvaneció, Juan Diego se quedó inmóvil, su mente tratando de procesar lo que acababa de experimentar. El sol ya había salido completamente, bañando el Tepeyac con su luz dorada. Los sonidos de la naturaleza volvieron poco a poco, como si el mundo hubiera estado en pausa durante ese encuentro divino. Juan Diego se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas. Miró hacia la ciudad que se extendía en el valle, pensando en el obispo y en cómo reaccionaría ante sus palabras. ¿Le creería? ¿Cómo podría un humilde indígena convencer a un hombre tan poderoso? Mientras retomaba su camino, ahora con un propósito completamente nuevo, Juan Diego no podía dejar de pensar en su tío, Juan Bernardino. El anciano sabio de la familia siempre había sido su guía en asuntos espirituales. ¿Qué diría sobre esta extraordinaria experiencia? Con el corazón latiendo aceleradamente y la mente llena de preguntas, Juan Diego se dirigió hacia la ciudad. Cada paso lo alejaba de su vida simple y lo acercaba a un destino que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. El sol ascendía en el cielo, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades y milagros. Juan Diego, el elegido de la Virgen, caminaba hacia su destino, llevando consigo un mensaje que resonaría a través de los siglos. El palacio episcopal se alzaba imponente frente a Juan Diego, sus muros de cantera gris contrastando con el cielo azul de la mañana. El humilde indígena se detuvo un momento, intimidado por la grandeza del edificio. El aroma de incienso y cera flotaba en el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada después de la lluvia nocturna. Juan Diego se acercó tímidamente a la entrada, donde dos guardias lo miraron con desdén. «¿Qué buscas aquí, indio?», preguntó uno de ellos, escupiendo las palabras con desprecio. Reuniendo todo su coraje, Juan Diego respondió: «Vengo a ver al obispo. Traigo un mensaje importante». Los guardias intercambiaron miradas de burla, pero finalmente lo dejaron pasar. Juan Diego entró en el palacio, sus ojos maravillados por la riqueza que lo rodeaba. Tapices elaborados cubrían las paredes, y el suelo de mármol brillaba bajo sus pies descalzos. Después de una larga espera, durante la cual Juan Diego repasó mentalmente una y otra vez las palabras de la Virgen, finalmente fue conducido ante el obispo Juan de Zumárraga. El prelado, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes,
lo observó con curiosidad desde su escritorio de madera tallada. «Habla, hijo mío», dijo Zumárraga, su voz resonando en la habitación. «¿Qué mensaje traes que no puede esperar?» Juan Diego, con voz temblorosa pero firme, relató su encuentro con la Virgen. A medida que hablaba, notó cómo la expresión del obispo cambiaba de interés a escepticismo. El rostro de Zumárraga se ensombreció, y sus cejas se fruncieron. «¿Estás seguro de lo que viste, Juan Diego?», preguntó Zumárraga, inclinándose hacia adelante. «Quizás el sol de la mañana te jugó una mala pasada». «No, Excelencia», insistió Juan Diego, su corazón latiendo con fuerza. «Era real. La Santísima Virgen me habló. Pidió que se construyera un templo en el Tepeyac». El obispo se levantó, paseando por la habitación. Sus pasos resonaban en el silencio tenso que se había instalado. Juan Diego podía sentir el peso de la mirada de Zumárraga, evaluando cada palabra, cada gesto. «Entiendo tu fervor, hijo», dijo finalmente el obispo, su voz mezclada con preocupación y duda. «Pero estas son afirmaciones muy serias. Necesito pruebas. Algo que demuestre la veracidad de tus palabras». Juan Diego, desalentado, agachó la cabeza. «Pero, ¿qué prueba puedo ofrecer de algo tan divino?», murmuró, más para sí mismo que para el obispo. Zumárraga se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Juan Diego. El gesto, aunque amable, no logró disipar la sensación de fracaso que invadía al indígena. «Vuelve a tu casa, Juan Diego», dijo el obispo con voz suave pero firme. «Reflexiona sobre lo que crees haber visto. Si es la voluntad de Dios, se manifestará de manera inequívoca». Con el corazón pesado, Juan Diego salió del palacio episcopal. El sol de mediodía caía sobre la ciudad, pero para él, el mundo parecía haberse oscurecido. ¿Cómo podría convencer al obispo? ¿Y si todo había sido realmente una ilusión? En el camino de regreso, se encontró con María, una joven vecina que notó inmediatamente su aflicción. «¿Qué te sucede, Juan Diego?», preguntó ella, sus ojos llenos de preocupación. «Pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros». Juan Diego dudó, pero la mirada comprensiva de María lo animó a confiar en ella. Mientras le contaba su experiencia, no se percató de que alguien más escuchaba su conversación desde las sombras de un callejón cercano. ¿Quién era este misterioso oyente? ¿Y cómo afectaría su conocimiento de la visión de Juan Diego al curso de los eventos por venir? El indígena, ajeno a esta presencia oculta, continuó su camino hacia casa, su mente un torbellino de dudas y esperanzas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Juan Diego miró hacia el Tepeyac, preguntándose si la Virgen volvería a aparecerse. Con un suspiro, apretó el paso, consciente de que su misión apenas comenzaba y que los desafíos más grandes aún estaban por venir. El sol se ponía sobre el Tepeyac, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían reflejar el tumulto emocional de Juan Diego. El humilde indígena se sentó en una roca cerca del lugar de la aparición, su cuerpo exhausto y su espíritu desanimado. El viento suave del atardecer acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y la tierra húmeda. Juan Diego cerró los ojos, recordando la incredulidad en el rostro del obispo Zumárraga. ¿Cómo podía probar algo tan divino e intangible? Sus ojos enrojecidos revelaban las horas que había pasado debatiendo consigo mismo sobre la realidad de su visión. De repente, un suave resplandor iluminó el área, como si las estrellas hubieran decidido descender del cielo. Juan Diego abrió los ojos, su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza. Y allí estaba ella, la Virgen, su figura radiante contrastando con la penumbra del anochecer. «Mi pequeño hijo», dijo la Virgen, su voz llena de amor y compasión, ¿por qué dudas? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Las palabras atravesaron el alma de Juan Diego como un rayo de luz en la oscuridad. Cayó de rodillas, lágrimas rodando por sus mejillas. «Señora mía», sollozó, «el obispo no me cree. Pide una señal, pero, ¿qué puedo ofrecerle yo, un simple indígena?» La Virgen sonrió,
y esa sonrisa pareció iluminar todo el Tepeyac. Mañana, sube a la cima del cerro, instruyó con dulzura. Allí encontrarás flores frescas. Recógelas en tu tilma y llévaselas al obispo. Esa será la señal. Juan Diego asintió, su corazón lleno de una nueva determinación. Cuando la visión se desvaneció, se quedó mirando el lugar donde la Virgen había estado, sintiendo una paz que no había experimentado en días. Al amanecer siguiente, Juan Diego subió al cerro con paso decidido. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Al llegar a la cima, se detuvo en seco, sus ojos abiertos de par en par ante el espectáculo que tenía frente a él. Un jardín de rosas de Castilla, en plena floración, cubría la cima del cerro. El aroma dulce y penetrante de las flores llenaba el aire, mezclándose con la frescura de la mañana. Juan Diego no podía creer lo que veía. Rosas de Castilla, floreciendo en pleno invierno mexicano, en un lugar donde normalmente solo crecían cactus y arbustos espinosos. Con manos temblorosas, Juan Diego comenzó a recoger las rosas, colocándolas cuidadosamente en su tilma. Cada flor parecía más hermosa que la anterior, sus pétalos perfectos brillando con el rocío de la mañana. Mientras recogía las flores, Juan Diego no podía dejar de pensar en el milagro que estaba presenciando. Con su tilma llena de rosas, Juan Diego se apresuró hacia el palacio episcopal. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta vez, los guardias lo dejaron pasar sin cuestionarlo, tal vez impresionados por la determinación en su mirada. En el despacho del obispo Zumárraga, Juan Diego desplegó su tilma, dejando que las rosas cayeran al suelo en una cascada de colores y fragancias. El obispo y sus asistentes quedaron boquiabiertos, no solo por las flores fuera de temporada, sino por lo que vieron en la tilma. En la tela basta del ayate, había aparecido milagrosamente la imagen de la Virgen, exactamente como Juan Diego la había descrito. Los colores eran vívidos y brillantes, como si hubieran sido pintados por manos celestiales. El obispo Zumárraga cayó de rodillas, lágrimas en sus ojos. «Es un milagro», exclamó, su voz quebrada por la emoción. «Verdaderamente, la Madre de Dios se ha aparecido en estas tierras». Mientras la noticia se extendía por la ciudad como un incendio, Juan Diego se enfrentaba a una nueva realidad. Su vida simple había sido transformada en un instante. Ahora era el mensajero elegido de la Virgen, un puente entre dos mundos. En las calles, la gente comenzaba a reunirse, ansiosa por ver la imagen milagrosa. Entre la multitud, María, la joven vecina, observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Ella sabía que este evento cambiaría no solo la vida de Juan Diego, sino la de toda la comunidad. Juan Diego, sosteniendo la tilma con reverencia, miró hacia el cielo. El sol brillaba con fuerza, como si el mismo cielo celebrara el milagro. En ese momento, Juan Diego supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino que se abría ante él estaba lleno de desafíos, pero también de una promesa divina. La prueba de fe había sido superada, pero Juan Diego intuía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. ¿Cómo afectaría este milagro a las relaciones entre indígenas y españoles? ¿Y qué papel jugaría él en este nuevo capítulo de la historia de su pueblo? Con estas preguntas en mente, Juan Diego se preparó para enfrentar lo que el futuro le deparaba, sosteniendo en sus manos no solo una imagen milagrosa, sino el destino de una nación en ciernes. La noticia del milagro se extendió por la Nueva España como un incendio en la pradera seca. En las plazas, mercados y atrios de las iglesias, la gente no hablaba de otra cosa. El nombre de Juan Diego, antes un simple macehual desconocido, ahora estaba en boca de todos, desde los humildes campesinos hasta los nobles españoles. En su pequeña choza en las afueras de la ciudad, Juan Diego se sentía abrumado por la repentina atención. El olor a copal y las voces de los peregrinos que ya comenzaban a llegar al Tepeyac llenaban el aire. Su esposa, María Lucía, milagrosamente recuperada de su enfermedad, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Juan», dijo ella, tomando su mano callosa entre las suyas, «¿qué haremos ahora? Nuestra vida ya no será la misma».
Juan Diego suspiró, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. No lo sé, mi amor, respondió suavemente. Pero la Virgen nos guiará. Ella no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos. Mientras tanto, en el opulento palacio del virrey, se desarrollaba una acalorada discusión. El virrey Antonio de Mendoza, un hombre de porte elegante y mirada astuta, se enfrentaba al obispo Zumárraga. El aroma a cera de las velas y el sonido apagado de sus voces llenaban la habitación ricamente decorada. ¿Se da cuenta de las implicaciones de este milagro, excelencia?, cuestionó el virrey, su voz teñida de preocupación y escepticismo. Los indios podrían verlo como una señal para rebelarse contra la corona. Ya hemos tenido suficientes problemas con las revueltas. Zumárraga, firme en su convicción, respondió con voz calmada pero decidida: al contrario, señor virrey. Este es un puente entre dos mundos. La Virgen ha elegido mostrarse como una de ellos. Es una oportunidad para la verdadera evangelización, para unir a españoles e indígenas bajo una misma fe. En las afueras de la ciudad, donde las chozas de adobe se mezclaban con la vegetación exuberante, María, la joven vecina de Juan Diego, se reunía en secreto con un grupo de indígenas. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Entre ellos estaba Cuautli, un joven guerrero de ojos fieros y músculos tensados, que miraba con desconfianza el fervor religioso que se extendía. ¿No ven que es otra trampa de los españoles?, argumentó Cuautli, su voz rasposa cargada de amargura. Usan a uno de los nuestros para someternos aún más. Primero nos quitan nuestros dioses, y ahora nos dan uno nuevo con cara de india. María, con fuego en los ojos, lo confrontó: ¿te equivocas, Cuautli? He visto la imagen con mis propios ojos. Es un milagro verdadero, una señal de esperanza para nuestro pueblo. La Virgen no vino a someternos, sino a liberarnos. La discusión se acaloró, voces alzándose en la noche. Algunos apoyaban a Cuautli, temiendo que fuera otra forma de control español. Otros, conmovidos por el relato de María, veían en el milagro una señal de que los cielos no los habían abandonado. En medio del tumulto, Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, intervino. Su voz, aunque debilitada por la edad, llevaba el peso de la sabiduría ancestral. Hijos míos, dijo, logrando que todos guardaran silencio, no dejemos que esto nos divida. Sea obra de los dioses antiguos o del nuevo Dios, es un llamado a la unidad, no a la discordia. Sus palabras calaron hondo en los presentes, calmando momentáneamente los ánimos. Pero la tensión subyacente permanecía, como brasas esperando ser avivadas. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, una figura encapuchada se deslizaba por las calles estrechas de la ciudad. Llevaba un mensaje secreto, sus pasos sigilosos resonando apenas en el empedrado. ¿Quién era este misterioso mensajero? ¿Y qué consecuencias tendrían sus acciones en los eventos por venir? Juan Diego, ajeno a estas conspiraciones y debates, pasaba la noche en vela, rezando frente a la tilma milagrosa. Su mente era un torbellino de emociones, gratitud por haber sido elegido, temor por las responsabilidades que ahora cargaba, y una profunda esperanza por el futuro de su pueblo. A medida que el alba se acercaba, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Juan Diego se preparaba para enfrentar un nuevo día. Un día que prometía desafíos, pero también la posibilidad de un milagro aún mayor, la unión de dos mundos bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe. El eco del milagro seguía resonando, y sus ondas se extenderían mucho más allá de lo que Juan Diego podía imaginar, moldeando el destino de una nación entera. El amanecer baña con su luz dorada la recién iniciada construcción de la ermita en el Tepeyac. El aire fresco de la mañana lleva consigo el aroma de la tierra húmeda y el sonido de martillos y cinceles trabajando la piedra. Juan Diego, ahora conocido como el vidente de la Virgen, supervisa los trabajos con una mezcla de orgullo y aprensión. Sus ojos, enmarcados por profundas arrugas, recorren el terreno donde pronto se alzará el templo prometido. Pero su mirada, aunque llena de determinación, no puede ocultar el cansancio que lo consume. Las noches de insomnio y los días de incesante actividad han dejado su huella.
A su lado, María, quien se ha convertido en su fiel amiga y confidente, observa con preocupación el rostro agotado de Juan Diego. El sol naciente ilumina las facciones de ambos, resaltando el contraste entre la juventud de María y la experiencia grabada en el rostro del vidente. ¿Has dormido bien, Juan?, pregunta ella, su voz suave pero cargada de preocupación. Pareces agotado. Tus ojos cuentan una historia de noches en vela. Juan Diego niega con la cabeza, su mirada perdida en el horizonte. Las pesadillas no me dejan descansar, María, confiesa con voz quebrada. Veo sombras, dudas. ¿Y si todo esto fuera un error? ¿Y si he malinterpretado la voluntad de la Virgen? Antes de que María pueda responder, se acerca Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía. El fraile franciscano, famoso por su defensa de los indígenas, mira con interés la construcción. Su hábito marrón ondea suavemente con la brisa matutina, y sus ojos brillan con una mezcla de curiosidad y compasión. Impresionante, ¿no es así?, comenta Motolinía, su voz resonando con admiración. La fe mueve montañas, y aquí estamos, construyendo un templo en medio de la nada. Es un testimonio del poder de la devoción. Juan Diego asiente, pero su expresión revela el conflicto interno que lo atormenta. Motolinía, perspicaz, nota inmediatamente la turbación en el rostro del indígena. Hijo mío, dice el fraile, colocando una mano reconfortante en el hombro de Juan Diego, ¿qué te atormenta? Veo en tus ojos una batalla que libras contigo mismo. Juan Diego, tras un momento de duda, decide confiar en el fraile. Su voz, aunque baja, está cargada de emoción. Padre, a veces temo haber cometido un terrible error. ¿Y si la visión no fue real? ¿Y si estoy llevando a mi gente por un camino equivocado? Motolinía escucha con atención, su rostro reflejando comprensión y empatía. Cuando Juan Diego termina de hablar, el fraile responde con voz serena, la duda es parte de la fe, Juan. Incluso los santos más grandes han dudado. Lo importante es cómo enfrentas esas dudas. Mientras conversan, no notan la presencia de Cuautli, el joven guerrero escéptico, que escucha escondido entre los arbustos cercanos. Sus ojos brillan con una mezcla de triunfo y compasión al oír las dudas de Juan Diego. En el palacio episcopal, el obispo Zumárraga se enfrenta a sus propios desafíos. Un grupo de clérigos, reunidos en su despacho, cuestiona la veracidad del milagro. El aroma a incienso no logra disipar la tensión que llena la habitación. Excelencia, argumenta uno de los clérigos, su voz cargada de escepticismo, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es una elaborada mentira? El indio podría estar engañándonos, manipulándonos para sus propios fines. Zumárraga, aunque firme en su fe, siente el peso de la duda. Sus ojos recorren la habitación, deteniéndose en cada uno de los rostros que lo miran expectantes. He visto la imagen con mis propios ojos, hermanos, responde con voz cansada pero decidida. Pero entiendo vuestras preocupaciones. Quizás sea necesario someter a Juan Diego a un interrogatorio más riguroso. Mientras tanto, en las profundidades de la selva cercana, un antiguo templo azteca abandonado sirve de refugio para un grupo de resistencia indígena. El aire está cargado de humo de copal y el susurro de oraciones ancestrales. Entre ellos, una anciana sacerdotisa realiza un ritual ante una estatua desgastada de Tenantzin. Los antiguos dioses no nos han abandonado, declara ella, su voz resonando en las ruinas. Esta, Virgen, no es más que Tenantzin disfrazada. Debemos reclamar nuestra fe, nuestras tradiciones. La tensión crece en todos los frentes. Juan Diego, atrapado entre su fe y sus dudas, debe navegar un camino cada vez más peligroso. ¿Podrá mantener su convicción frente a las crecientes presiones? ¿Y cómo afectarán las conspiraciones que se tejen a su alrededor el futuro de la naciente devoción? A medida que el sol se pone sobre el Tepeyac, las sombras se alargan, presagiando los desafíos que están por venir. En la distancia, un coyote aúlla, como si advirtiera de los peligros que acechan en la oscuridad. Juan Diego, parado en la cima del cerro,
Mira hacia el horizonte, su figura solitaria recortada contra el cielo crepuscular. En sus manos sostiene la tilma con la imagen de la Virgen, buscando en ella la fuerza para enfrentar las pruebas que se avecinan. La noche cae sobre la Nueva España, trayendo consigo no solo oscuridad, sino también la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que podría traer consigo la luz de la fe renovada o las sombras de un conflicto aún mayor. El calor sofocante del mediodía cae sobre la plaza principal de la ciudad como un manto pesado. El sol, implacable, hace brillar las piedras del empedrado y ondular el aire sobre los techos de las casas. Una multitud se ha reunido, sus murmullos ansiosos llenando el ambiente como el zumbido de un enjambre de abejas. En el centro de la plaza, rodeado por guardias españoles de rostros pétreos y sacerdotes de miradas inquisitivas, está Juan Diego. Su figura, pequeña y aparentemente frágil, contrasta con la imponente arquitectura colonial que lo rodea. Sin embargo, en sus ojos brilla una determinación que desafía su apariencia humilde. El obispo Zumárraga, con expresión grave y el peso de la responsabilidad visible en sus hombros, se dirige a la multitud. Su voz, amplificada por la acústica de la plaza, resuena con autoridad. Hemos convocado esta asamblea para poner a prueba la veracidad del milagro del Tepeyac. Juan Diego será sometido a un interrogatorio bajo juramento. Un silencio tenso cae sobre la plaza, tan denso que casi se puede cortar con un cuchillo. María, entre la multitud, aprieta los puños con preocupación, sus nudillos blancos por la tensión. Cerca de ella, Cuautli observa la escena con una mezcla de escepticismo y curiosidad, sus ojos oscuros nunca abandonando la figura de Juan Diego. Juan Diego, pálido pero decidido, se arrodilla ante un crucifijo de plata que brilla bajo el sol inclemente. El inquisidor, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, se acerca. Su voz, fría y cortante, rompe el silencio. Juan Diego, ¿juras ante Dios decir la verdad sobre tus supuestas visiones? Lo juro, responde Juan Diego, su voz apenas un susurro que, sin embargo, parece resonar en toda la plaza. Las preguntas son implacables, diseñadas para encontrar contradicciones. Cada palabra del inquisidor es como un látigo, buscando quebrar la voluntad de Juan Diego. El sudor perla la frente del indígena, pero su voz permanece firme mientras responde. ¿Cómo explicas que nadie más haya visto a la Virgen?, presiona el inquisidor, su voz cargada de escepticismo. Juan Diego, tras un momento de duda que parece extenderse por una eternidad, responde, la Señora del Cielo eligió mostrarme a mí. No puedo explicar sus designios, solo puedo dar testimonio de lo que vi. La tensión en la plaza aumenta con cada pregunta y respuesta. Los murmullos de la multitud crecen y disminuyen como las olas del mar. De repente, un sacerdote escéptico, con ojos brillantes de desafío, sugiere una prueba física. Si la tilma es verdaderamente milagrosa, debería resistir el fuego sin dañarse. Un jadeo colectivo recorre la multitud. Un murmullo de asombro y miedo recorre la multitud. Zumárraga, visiblemente perturbado, duda. Sus ojos se mueven entre Juan Diego, la tilma y el sacerdote que ha propuesto la prueba. El peso de la decisión parece encorvarlo aún más. En ese momento crítico, Fray Motolinía interviene, su voz resonando con autoridad moral, detengan esta locura. La fe no se prueba con fuego, sino con obras. ¿Acaso hemos olvidado las enseñanzas de nuestro Señor? Sus palabras caen como un rayo en la plaza, silenciando momentáneamente incluso a los más escépticos. Pero el daño está hecho. La duda se ha sembrado en los corazones de muchos. Juan Diego, abrumado por la presión y el escrutinio, cae de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. Señora mía, susurra, su voz apenas audible en el tumulto de la plaza, dame fuerza para soportar esta prueba. De repente, un grito agudo surge de la multitud. Una mujer, con el rostro contorsionado por el pánico, sostiene a su hijo pequeño en brazos. El niño, de no más de 3 años, parece estar ahogándose, su rostro tornándose azul por la falta de aire. «Ayuda», grita la madre desesperada. «Mi hijo se muere».
La multitud se agita, dividiéndose para dejar pasar a la mujer. Juan Diego, olvidando por un momento su propia angustia, se levanta y corre hacia ellos. Sin pensar, toma la tilma que lleva consigo y la coloca sobre el niño. Un silencio sepulcral cae sobre la plaza. Todos los ojos están fijos en el niño y la tilma. Por un momento que parece una eternidad, nada sucede. Luego, como si fuera obra de una mano invisible, el niño tose violentamente, expulsando el agua de sus pulmones. «Es un milagro», exclama la madre, lágrimas de alegría mezclándose con las de terror de hace unos momentos. «La Virgen de Guadalupe ha salvado a mi hijo». La plaza estalla en un clamor de asombro y devoción. El escepticismo da paso a la fe renovada. Incluso los más duros críticos no pueden negar lo que acaban de presenciar. Juan Diego, aún de rodillas, mira al cielo con gratitud. Su rostro, marcado por el cansancio y la tensión, ahora brilla con una luz interior. Ha superado la prueba, no con fuego, sino con el poder de la fe y la compasión. El obispo Zumárraga, conmovido por lo que acaba de presenciar, se acerca a Juan Diego. Con voz temblorosa por la emoción, declara: «Verdaderamente, la mano de Dios está contigo, Juan Diego. La Virgen de Guadalupe ha hablado a través de tus acciones». Pero no todos están convencidos. Cuautli, el joven guerrero escéptico, se escabulle entre la multitud, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y determinación. Ha tomado una decisión que podría cambiar el curso de los eventos. Mientras tanto, en las sombras de un callejón cercano, una figura encapuchada observa la escena. ¿Quién es este misterioso observador y qué papel jugará en el drama que se desarrolla? A medida que el sol comienza a ponerse, la ciudad vibra con la energía del milagro presenciado. Las campanas de las iglesias repican, anunciando lo sucedido. La noticia se extiende como fuego por las calles y callejones, llegando hasta los rincones más alejados de la Nueva España. Juan Diego, exhausto pero en paz, se prepara para enfrentar las consecuencias de este nuevo milagro. Sabe que las pruebas no han terminado, que los desafíos seguirán llegando. Pero ahora, con la fuerza renovada de su fe y el apoyo del pueblo, se siente preparado para lo que venga. La noche cae sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que podría traer consigo la unión de dos mundos bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe o el inicio de un conflicto aún mayor. Solo el tiempo lo dirá. La oscuridad envuelve el Tepeyac como un manto pesado. Nubes ominosas cubren el cielo, ocultando las estrellas y la luna. Una tormenta se avecina, los relámpagos iluminan el horizonte, seguidos por el retumbar distante de los truenos. El viento aúlla entre los árboles y las rocas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y el presagio de lo que está por venir. Juan Diego, agotado por las pruebas del día, se arrodilla frente a la ermita en construcción. Su figura solitaria es azotada por el viento, su tilma ondea como una bandera en la tormenta. Las sombras danzan a su alrededor, proyectadas por la luz intermitente de los relámpagos. «Madre mía», suplica, su voz apenas audible sobre el rugir del trueno, «¿por qué me has elegido? No soy digno de esta tarea. El peso de esta responsabilidad me aplasta». De repente, un grito desgarrador rasga la noche. Juan Diego se levanta de un salto, alarmado. Su corazón late con fuerza en su pecho, mientras sus ojos escudriñan la oscuridad. A lo lejos, ve antorchas que se acercan, sus llamas danzando violentamente en el viento. Un grupo de figuras encapuchadas rodea la ermita. Sus rostros, ocultos por las sombras, reflejan una mezcla de ira y determinación. Juan Diego siente que el aire se le escapa de los pulmones cuando reconoce la voz que grita: «Destruyan este templo pagano». Es Cuautli, el joven guerrero que una vez lo miró con escepticismo. Ahora, sus ojos brillan con un fervor fanático que hiela la sangre de Juan Diego. El caos estalla en cuestión de segundos. Los atacantes comienzan a derribar los muros a medio construir. El sonido de piedras cayendo se mezcla con los gritos y el rugir de la tormenta. Juan Diego,
desesperado, intenta detenerlos. No. Deténganse, grita con todas sus fuerzas. ¿No ven que esto es sagrado? Es la voluntad de la Virgen. Pero sus palabras caen en oídos sordos. En medio de la confusión, Juan Diego es golpeado y cae al suelo. El sabor metálico de la sangre llena su boca. Mientras lucha por mantenerse consciente, ve cómo su preciada tilma es arrancada de la ermita. María, alertada por el alboroto, llega corriendo. Su cabello negro ondea salvajemente en el viento, sus ojos brillan con determinación y miedo. Juan Diego grita, abriéndose paso entre la multitud enfurecida. Con gran esfuerzo, logra llegar hasta él y lo ayuda a incorporarse. La tilma, murmura Juan Diego, su voz apenas un susurro. Se la han llevado. Todo está perdido. En ese momento, un relámpago ilumina el cielo, más brillante que cualquier otro. Por un instante, la noche se convierte en día. Y allí, en lo alto del cerro, Juan Diego ve una figura que hace que su corazón se detenga. Es la anciana sacerdotisa del templo azteca, sosteniendo la tilma en alto. Su cabello blanco ondea en el viento, y sus ojos brillan con un fuego ancestral. Su voz, poderosa y clara, resuena sobre el rugir de la tormenta. Hermanos, exclama. Esta es nuestra oportunidad de reclamar nuestra fe ancestral. Tenantzin nos llama. Pero antes de que pueda continuar, otro rayo cae, esta vez impactando cerca de ella. El suelo tiembla, y un grito colectivo de terror se eleva de la multitud. La sacerdotisa pierde el equilibrio y cae, la tilma se desliza de sus manos. Juan Diego, reuniendo sus últimas fuerzas, se lanza hacia adelante. El tiempo parece ralentizarse mientras corre hacia la tilma que cae. En un acto de pura fe, salta para atraparla antes de que toque el suelo. Sus dedos rozan la tela, y en ese instante, algo extraordinario sucede. La imagen en la tilma comienza a brillar con una luz sobrenatural, visible para todos los presentes. Es como si las estrellas del cielo hubieran descendido para adornar el manto de la Virgen. La lluvia cesa abruptamente, y un silencio sobrecogedor cae sobre el Tepeyac. Todos, atacantes y defensores por igual, se quedan paralizados ante la visión. Cuautli, atónito ante lo que ve, cae de rodillas. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora se llenan de lágrimas. Perdóname, solloza, he estado ciego. Ahora veo la verdad. La anciana sacerdotisa, ayudada por María, se acerca tambaleante. Sus ojos se llenan de asombro y comprensión al ver la imagen. Tenantzin, murmura, y también es la madre de tu Dios. Nos ha unido a todos. Juan Diego, sosteniendo la tilma con reverencia, se dirige a la multitud. Su voz, aunque cansada, está llena de una nueva fuerza y convicción. Esta noche, hemos sido testigos de un milagro. No es el triunfo de una fe sobre otra, sino un puente entre dos mundos. La Virgen de Guadalupe nos muestra el camino hacia la unidad y la comprensión. Mientras el amanecer comienza a asomar en el horizonte, una nueva sensación de unidad y propósito se extiende entre los presentes. La tormenta ha pasado, literal y figurativamente, dejando tras de sí la promesa de un nuevo comienzo. Pero las pruebas no han terminado. En la distancia, se escuchan los cascos de caballos acercándose. ¿Quiénes son estos nuevos llegados y qué consecuencias traerán sus acciones? La noche más oscura ha pasado, pero el amanecer trae consigo nuevos desafíos. Juan Diego, sosteniendo la tilma milagrosa, se prepara para enfrentar lo que sea que el nuevo día traiga. La batalla por la fe y la identidad ha alcanzado su punto culminante, pero el desenlace aún está por escribirse. El sol se eleva majestuosamente sobre el Tepeyac, sus rayos dorados bañando la escena de la noche anterior. El aire fresco de la mañana está cargado de expectación y la promesa de un nuevo comienzo. Las gotas de rocío brillan como diamantes en la hierba, y el canto de los pájaros rompe el silencio del amanecer. Juan Diego, rodeado por una mezcla de indígenas y españoles, sostiene la tilma milagrosa. Su rostro,
marcado por el cansancio y la emoción de la noche anterior, refleja una paz interior recién encontrada. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillan con una certeza inquebrantable. El sonido de casco se intensifica, acercándose rápidamente. Un grupo de jinetes, sus armaduras brillando bajo la luz del sol naciente, aparece en el horizonte. A la cabeza del grupo, montando caballos majestuosos, vienen el obispo Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza. Sus rostros muestran una mezcla de asombro y preocupación al ver la multitud reunida y los restos de la confrontación nocturna. Zumárraga desmonta rápidamente, su túnica ondeando mientras se apresura hacia Juan Diego. Sus ojos recorren la escena, deteniéndose en la tilma y en los rostros de los presentes. «Hijo mío», dice con voz temblorosa, «¿qué ha sucedido aquí?». Juan Diego, con voz serena y clara, relata los eventos de la noche. A medida que habla, la expresión del obispo cambia de preocupación a asombro. Sus ojos se llenan de lágrimas al comprender la magnitud de lo ocurrido. «Es un milagro», murmura Zumárraga, arrodillándose ante la imagen en la tilma. «Un verdadero milagro de unidad y reconciliación». El virrey Mendoza, inicialmente escéptico, se acerca para examinar la tilma. Sus ojos se abren con sorpresa al ver la imagen. Esto es extraordinario», dice con voz entrecortada. «Nunca he visto nada igual. Es como si la misma mano de Dios hubiera pintado esta imagen». Juan Diego, sintiendo que es el momento adecuado, se dirige a todos los presentes. Su voz, aunque suave, lleva la fuerza de la convicción. «Hermanos y hermanas, españoles e indígenas, la Virgen de Guadalupe nos ha mostrado el camino. No es un camino de división, sino de unión. Ella se ha presentado como una de nosotros, hablando nuestra lengua, entendiendo nuestro corazón. Pero también es la Madre de Dios que los españoles veneran. En ella, nuestros mundos se unen». María, parada junto a Cuautli y la anciana sacerdotisa, asiente con lágrimas en los ojos. «Es cierto», dice con voz emocionada. «Ella es Tenantzin y es la Madre de Dios. Nos une a todos bajo su manto». El virrey Mendoza, impresionado por la escena y movido por una súbita inspiración, toma una decisión trascendental. «Este lugar», declara con voz firme, «será un santuario para todos. Indígenas y españoles por igual podrán venir a venerar a la Virgen de Guadalupe. Que sea un símbolo de la nueva nación que estamos construyendo juntos». Zumárraga, emocionado, añade, «y Juan Diego será su guardián. Su fe y su humildad nos han mostrado el camino. Será el puente entre nuestros pueblos, el testigo vivo de este milagro». Juan Diego, abrumado por la responsabilidad pero fortalecido por su fe renovada, mira a su alrededor. Ve a Cuautli, con los ojos bajos en señal de arrepentimiento, a la anciana sacerdotisa, con una nueva luz de comprensión en su mirada, a María, radiante de alegría y esperanza. Todos unidos bajo la mirada amorosa de la Virgen. «Acepto esta tarea», dice Juan Diego, su voz firme y clara. «Pero no solo como guardián, sino como puente entre nuestros pueblos. La Virgen de Guadalupe nos ha dado una nueva identidad, una que abraza nuestro pasado y mira hacia un futuro compartido. Que este lugar sea un recordatorio constante de que, en el amor y la comprensión, podemos superar nuestras diferencias». Mientras el sol asciende en el cielo, bañando el Tepeyac con su luz dorada, una nueva era comienza para la Nueva España. La imagen de la Virgen de Guadalupe, plasmada milagrosamente en la tilma de Juan Diego, se convierte en un símbolo de unidad, fe y esperanza. En los años venideros, el santuario del Tepeyac crecería hasta convertirse en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo católico. Pero más allá de su significado religioso, la Virgen de Guadalupe se transformaría en un ícono de la identidad mexicana, un puente entre culturas y un faro de esperanza para millones. Juan Diego, el humilde macehual elegido por la Virgen, pasaría el resto de sus días cuidando del santuario y compartiendo su mensaje de amor y unidad. Su historia, transmitida de generación en generación, se convertiría en una leyenda viva, un testimonio de cómo la fe puede transformar no solo a un individuo, sino a toda una nación.
Y así, en las faldas del Tepeyac, donde una vez se encontraron dos mundos en conflicto, nació una nueva identidad, forjada en el crisol del milagro y la fe. La historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe se convertiría en el corazón espiritual de México, un recordatorio eterno de que en la unión de lo divino y lo humano, lo antiguo y lo nuevo, se puede encontrar la verdadera fuerza de un pueblo. Mientras el sol alcanza su cenit, bañando el Tepeyac con su luz más brillante, Juan Diego mira hacia el futuro con esperanza y determinación. El camino que se extiende ante él y ante la naciente nación no será fácil, pero con la guía de la Virgen de Guadalupe y la fuerza de un pueblo unido, sabe que podrán enfrentar cualquier desafío que el destino les depare.